Bueno, Paule, como puedes ver, el tema de hoy día para esta clase es el origen y evolución del universo. El texto que ya está subido y colgado en la plataforma en su debida semana, con respecto a la clase de hoy, nos indica que hace cientos de miles de años, con temperatura de unos miles de grados, los electrones fueron frenados lo suficiente para ser capturados por los núcleos atómicos que originaron los primeros átomos completos. La materia así creada se asoció con 1.000 millones de años después, formando protogalaxias, compuestas por estrellas que en su interior sintetizaron núcleos atómicos pesados, como el carbono, nitrógeno y hierro, entre otros. A partir de los productos de estas protogalaxias, se formaron nuevas generaciones de galaxias, como la Vía Láctea que tenemos actualmente. Según las últimas teorías sobre el origen del universo, este se habría originado entre 15.000 y 20.000 millones de años a partir de la expansión de un único punto de temperatura y densidad infinitas en lo que conocemos como el Big Bang. Este punto o singularidad inicial contendría toda la materia y la energía que constituyen nuestro universo y su expansión marcaría el inicio del tiempo y el espacio. Por favor, Paulette, léeme el texto subrayado. A ver, singularidad de la gran explosión inicial Big Bang. 10:43 segundos. Era de la teoría de la gran unificación, el equilibrio entre materia y antimateria se descarta a favor de la materia. 10:35 segundos. Era electrodébil, domina por quarks y antiquarks. 10 segundos. Era de los hadrones y leptones, los cuales se asocian formando protones, neutrones y otras partículas. 1 segundo. Los protones y neutrones se cambian formando núcleos de hidrógeno, helio, litio y deuterio. 3 minutos. La materia y la radiación se acoplan y se forman los primeros átomos estables. 1.000 millones de años. Cúmulos de materia forman cuasares, estrellas y protogalaxias. En el interior de las estrellas comienzan a sintetizarse núcleos más pesados. 15.000 millones de años. Se forman nuevas galaxias con sistemas solares alrededor de las estrellas. Los átomos se enlazan entre ellos para formar moléculas. Ok, gracias. ¿No tienes alguna pregunta con respecto hasta lo leído ahorita? No, profe. Ok, continuemos entonces. El texto nos dice que vamos a ver los fenómenos que estas teorías suponen que tuvieron lugar desde lo que se considera el inicio del tiempo y del universo a medida que se procedían en la expansión, la temperatura disminuyó hasta alcanzar los 100.000 millones de grados aproximadamente en los 3 minutos. Después del inicio de la expansión, o sea, después de que ese punto de temperatura se comenzó a expandir a los 3 minutos, comenzó a descender pues la temperatura como lo indica el texto. Este descenso abrió la posibilidad de la condensación de la energía en partículas subatómicas, los quarks, que en primer lugar que acabaron asociados en protones, neutrones, mesones y bariones. Unos 3 minutos después del Big Bang, estas partículas dieron lugar a los núcleos atómicos más ligeros. Ese fue el proceso, pues, de la expansión en la teoría del Big Bang, cómo fue que se formó el universo a partir de un punto de temperatura y cuál fue su proceso. Tenemos lo siguiente, que es el origen y evolución de la Tierra. Mucho, mucho después del origen del universo, la materia creada chocaba y se fusionaba generando estructuras cada vez mayores, llamado, llamadas
planetesimales, las cuales seguían chocando entre sí para originar planetas. De esta manera, hace aproximadamente 4.500 millones de años, disculpa, se formó lo que es la Tierra. A medida que los protoplanetas chocaban entre ellos, en el proceso de formación de la Tierra primitiva, la energía liberada por los impactos, así como la desintegración de los elementos radioactivos, incrementaron la temperatura y provocaron que los materiales que formaban el planeta se fusionaran. De esta manera, se produjo una segregación durante la cual los componentes más pesados se desplazaron hacia el centro por efecto de la gravedad, mientras que los más ligeros quedaron en las capas exteriores. Poco a poco, estos materiales fueron enfriándose y solidificándose y produjeron una delgada corteza. La dinámica interna del planeta condujo a una serie de episodios volcánicos continuos, durante los cuales se liberaron al exterior los gases generados por el magma, tales como el CO2, el SO2 y compuestos de nitrógeno y vapor de agua. Este último se condensó en la atmósfera y originó una capa nubosa de gran potencia que se precipitó en forma de lluvia sobre la superficie y originó los océanos. Por favor, continúa leyendo el texto, Paulette. En la Tierra primitiva, con una atmósfera reductora pobre en oxígeno, podría haberse formado una gran variedad de compuestos orgánicos. Algunos científicos afirman que solo con la energía que se libera actualmente en la Tierra en forma de relámpagos, las reacciones en las atmósferas habrían podido formar en 100.000 años materia orgánica suficiente como para cubrir la superficie de la Tierra con un espesor de 1 metro. Estas moléculas arrastran por la lluvia se acumularía en los océanos que quedarían convertidos en una suposición de materia orgánica, algo parecido a un caldo, el primigenio. Continúa, Paulette, de que este primogenio. A partir de este punto se iniciaría un proceso de ebullición química a través del cual las moléculas orgánicas se irían profesionando, creando un sistema de autorreplicación basando en los ácidos nucleicos ADN y ARN. De este modo, las moléculas orgánicas crearían un entorno propio en el que se aislarían gracias a capas de sustancias grasas o líquidos que delimitarían los primeros protoorganísmicos. Ok. ¿Qué pudimos entender, Paulette, con respecto al texto? Paulette, Paulette, dime qué pudiste entender con respecto a lo leído. Que, en que aislarían gracias a capas de sustancias. Ok, ¿qué más? ¿Cómo se formó la Tierra? En 100.000 años de materia orgánica. Ok, podemos decir que la Tierra tuvo un proceso en el cual tuvo que calentarse primero en su formación y luego enfriarse muchos millones de años después para poder crear lo que es su superficie con sus lagos, sus mares y para poder lo que es generar organismos
Entonces, el libro nos indica que estos primeros organismos semejantes a las bacterias actuales se alimentarían de la materia orgánica presente en el agua de los océanos hasta que ésta dejó de ser abundante. Entonces, obligados a buscar nuevas estrategias de obtención de nutrientes, un grupo de seres vivos descubriera una reacción que habría de cambiar radicalmente el aspecto del planeta, que es la fotosíntesis. La captación de lo que es dióxido de carbono y la liberación de la atmósfera del oxígeno por parte de los organismos autótrofos tendrá una serie de consecuencias que marcará la evolución del planeta y de sus pobladores. Como lo podemos ver, tenemos el descenso de la concentración atmosférica de lo que es el dióxido de carbono, que nos indica disminución del efecto invernadero, bajada de las temperaturas en la superficie del planeta, futuras glaciaciones a escala local y planetaria. Tenemos el incremento de la concentración atmosférica del oxígeno, lo cual produce cambio de la química planetaria, reacciones de oxidación, extinción de los organismos anaerobios o regresión a hábitats marginales, posibilidad del metabolismo aerobios más rentables energéticamente y con ellas posibilidad del paso a la pluricelularidad, formación de la capa de ozono y protección de la superficie de los rayos ultravioleta, se hace posible la colonización de la Tierra fuera de los océanos. Si observamos las atmósferas de los otros dos planetas interiores que dispone de ella, por ejemplo Venus y Marte, observamos que se basan fundamentalmente en dióxido de carbono, dióxido en Paulet, fundamentalmente en dióxido de carbono y nitrógeno diatómico, tal y como se supone que era la primitiva atmósfera terrestre. La Tierra es el único planeta que conocemos con un porcentaje de oxígeno atmosférico cercano al 20%, producto de la actividad de los seres vivos. Métodos de datación y eras geológicas. La datación de los acontecimientos geológicos que han sucedido en el planeta Tierra se ha realizado de diversas maneras. En primer lugar, cabe diferenciar entre la datación relativa y la datación absoluta. Léeme, por favor, Paulet, ¿qué es la datación relativa? La datación relativa nos informa que materiales son más antiguos que otros, pero nos dice cuáles son sus edades. Por ejemplo, podemos saber que un fósil situado es un estrato horizontal por encima de otro. Es más moderno que otro fósil B, contenido en el estrato inferior, pero no tenemos información de cuál es su edad. Ok, continúa con la datación absoluta. Para realizar una datación absoluta, se utilizan actualmente métodos de radiocronología. Estos métodos se basan en la capacidad de desintegración de los isótopos radiactivos de diferentes elementos. Los elementos radiactivos o padres se desintegran y dan lugar a los elementos radiogénicos. Así, en una determinada roca, a partir del momento en que se forma, y a medida que pasa el tiempo, aumenta el porcentaje de los elementos radiogénicos y disminuye el de los radiactivos.
Si conocemos la tasa de desintegración desintegración del elemento radiactivo en cuestión y los porcentajes en los que aparece en la roca junto con sus elementos hijos, podremos inferir la época de formación de dicha roca. Como lo puedes ver en la gráfica puesta en el texto, tenemos los fósiles más modernos que están en la capa superior del planeta Tierra y tenemos los fósiles más antiguos que están en las capas más profundas. Por favor, Paulette, visualiza el gráfico y reflexiona y respóndeme. Responde en las eras, por favor, ¿qué era es esta y qué periodo? A ver, la era es seno, Cenozoico y el periodo es el Cuaternario, Teclario, Neógeno y Paleógeno. Ok, por favor, la siguiente era. Mesozoico y el periodo es Cretáceo, Jurásico, Triásico. Ok, la siguiente era. Paleozoico. El periodo es Pérmico, Carbonífero, Devónico, Silúrico, Ordovícico y Cámbrico. Ok, por último, la última era, por favor, Paulette. El, el Precámbrico, el periodo es Al, Alganculco y Arcaico. Como lo indica el texto, cuando una roca ígnea se solidifica, se forman minerales que atrapan isótopos radioactivos, las cuales iniciarán su desintegración hacia los elementos hijos estables. Los isótopos más utilizados en datación geológica son los de la tabla adjunta. La datación de las rocas nos permite establecer una escala de tiempo geológico sobre la cual situar los acontecimientos y etapas por los cuales ha pasado el planeta. Las eras y periodos en los que se divide la historia de la Tierra no tienen la misma duración, ya que esta escala se estableció en función de las formas de vida fósiles presentes en las diferentes rocas y se determina posteriormente la datación absoluta de las mismas. En resumen, para poder saber qué tipo de roca perteneció a qué periodo, se utilizan diferentes métodos como eh, la datación relativa o la datación absoluta, la cual nos ayuda a ubicar y entender qué tipo de fósiles pertenecen a qué periodo. Con respecto a lo hablado, Paulette, dime qué pudiste entender con respecto al tema. Que, que hay muchos métodos para poder crear rocas, así como, a ver, para poder crear algo se necesita materiales, ¿no es cierto? Y Ok, podemos entender que en la formación del planeta Tierra, en el origen y la evolución del planeta Tierra, hubo muchos eventos los cuales formaron al planeta desde su inicio, desde que aumentó la temperatura por su movimiento, pues los volcanes y el magma, hasta cuando descendió y se formó lo que es los mares, de los cuales se originaron los primeros organismos que evolucionaron
y se vieron forzados después de que el mismo océano se secara a poblar lo que es la Tierra y así seguir evolucionando cuando se descubrió lo que es el cambio radical, pues, que cambió todo, que es la fotosíntesis, la cual es la captación del dióxido de carbono y la liberación de la atmósfera por el oxígeno por parte de los organismos autótrofos, que tendría una serie de consecuencias que marcarían la evolución del planeta y de sus pobladores. Eh, Dime, Paula, ¿tienes alguna duda con respecto al tema? No, profesor. ¿Tenemos todo entendido? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar de la tarea. Como puedes ver, la tarea está basada en lo que es el libro, está seccionado y subido en la plataforma. Cualquier duda que tengas con respecto a la tarea en clase, puedes consultarlo directamente con el libro. La primera pregunta es: ¿qué implica la teoría del Big Bang sobre el origen del universo y qué papel juega en nuestra comprensión del cosmos? La segunda: ¿cómo ha evolucionado el universo desde su origen hasta la actualidad? Menciona al menos dos cambios importantes que ha tenido en la evolución del universo. Esa es la tarea en clase. Y la tarea para la casa es: describe brevemente cómo se formó la Tierra y cuál fue el proceso que permitió que se desarrollara la vida. ¿Cuáles son las principales etapas en la evolución de la Tierra y qué características destacan de cada una? Esas son las dos preguntas que tienen para resolver como tarea para la casa. ¿No tienes alguna duda con respecto a la tarea? No, profe. Ok, como lo indica, la tarea abre el mismo día con el horario asignado y cierra el mismo día más tardar 10 de la noche. O sea, hoy 14 de mayo va a cerrar 10 de la noche la tarea para la casa y también la tarea en clase. Ok, profe. Ok, dejando todo entendido y sin ninguna duda, podemos dar por terminada la clase. Ha sido un gusto, Paulet. Espero vernos en la siguiente clase. Tengan una muy buena tarde. Ya nos podemos Igualmente.